Bien, cuando nosotros en ciencia hablamos de un paradigma, lo que estamos hablando es realmente es de una teoría que trata de explicar pues todos los procesos asociados con muchas situaciones. Me explico. Cuando nosotros hablamos de la tectónica de placas, que es una teoría, un paradigma en la geología, lo que pretende es explicar fenómenos que van desde los volcanes hasta el movimiento de los continentes, pasando por los terremotos. Es decir, una única teoría que explica el funcionamiento global, en este caso del planeta. Bueno, por la teoría celular es algo parecido en la biología. Es un paradigma en tanto en cuanto explica pues, cómo es posible que los seres vivos lleven a cabo sus funciones vitales y además explica su composición y cómo es capaz de producir nuevos descendientes. Luego, en ese concepto es lo que nosotros hablamos de la teoría celular como un paradigma y la importancia que tiene y por qué se incluye en los estudios. Lo primero de todo es que tenemos que entender que la teoría celular no se pudo desarrollar sin la detección de las células y para ello fue necesario y todavía a día de hoy es fundamental el desarrollo de la microscopía, el microscopio, que nació pues allá por el siglo XVI gracias a ópticos. El uso de lentes era habitual y bueno, pues había lentes que producían aumentos y esos aumentos pues fueron al final aprovechados para poder ver el mundo microscópico que hasta entonces era totalmente desconocido. Aunque es verdad que todo esto nace en Holanda, allá por el siglo XVI, como he dicho anteriormente. Pues bueno, no se puede hablar realmente del concepto de célula hasta Robert Hooke. Robert Hooke, que en el siglo XVII fue el primero, fue el que le dio el nombre al concepto de célula y que fue gracias a la observación de una lámina fina de corcho. Él observó unos espacios, unos huecos, los que llamó celdillas y bueno, pues a partir de ahí el término en inglés quedó con cell y ha quedado en nuestros días en la traducción al castellano como célula. Bueno, posteriormente, lógicamente, este descubrimiento y las primeras apreciaciones pues, fueron continuadas. Muy importante la labor de Van Leeuwenhoek, ya en el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, porque aquí empezó a haber células humanas. Y además, bueno, aquí tiene una cantidad de observaciones tremenda del mundo microbiano, de protozoos, algas, levaduras y demás, que él llamó animáculos. Pensaba que eran animales de tamaño muy pequeño. Luego ya veríamos después que esto no era así. Eh, Igual que hemos dicho la importante labor de Hooke como descubridor de la célula, gracias a la microscopía, no podemos empezar a hablar de la teoría celular hasta que Schleiden y Schwann, uno zoólogo, otro botánico, ya en el siglo XIX, ya empiezan a establecer el hecho de que los seres vivos están formados por células. Y ese es el primer postulado de la teoría celular, que incluso tiene su traducción en latín, omnis cellula ex cellula, todo, el origen de toda célula es una preexistente. Virchow, el siglo XIX, ya mete un nivel más a esta teoría y es que comprueba que las células se reproducen. Y por último, ya en el siglo XX, pues un español, Ramón y Cajal, uno de los dos premios Nobel que tenemos, viene a romper una de las barreras que tenía la teoría celular, porque hasta entonces se decía que los seres vivos estaban formados por células, pero no que los seres vivos estaban formados exclusivamente por células. Y aquí es donde Santiago Ramón y Cajal tiene un papel fundamental, porque si había una barrera casi infranqueable hasta ese momento eran las neuronas, porque las neuronas, pues a simple vista, incluso con la microscopía, parecían simples redes de cables, poco menos, y Santiago Ramón y Cajal demostró que no, que eran células muy especializadas, pero células con una estructura igual, similar a las que podíamos tener pues, en un glóbulo rojo o un espermatozoide. Por lo tanto, fundamental para cerrar ese círculo de la teoría celular. Por lo tanto, los principios básicos, también lo encontréis como postulados, pues son esos cuatro que tenéis ahí, ¿no? Que todos los seres vivos están formados por células, por lo menos por una, serían los organismos unicelulares. Ahí es donde entrarían también el tema de los virus, que no se consideran seres vivos precisamente porque no tienen una estructura celular, aunque dependen de ellas directamente. Todas las células proceden de otras células preexistentes, por lo tanto, cuando nosotros hablamos del origen de la vida, tenemos que buscar una primera célula, que es lo que más nos cuesta llegar a entender cómo se produjo esa primera célula, pero sabemos que las que hay hoy se forman sí o sí a partir de otras que ya existen, gracias a que se reproducen. Las funciones vitales de los organismos se dan en las células, es decir, cualquier célula se nutre, se reproduce y se relaciona con su entorno, y podríamos decir que el funcionamiento de un organismo pluricelular no es más que la suma coordinada de las funciones de las células individuales organizadas en diferentes niveles de organización. Y por último, las células son las unidades genéticas, es decir, contienen la información necesaria para regular
sus propias funciones, pero también para transmitir esa información a la descendencia celular.